Nuevo bloque en Entre Líneas y decíamos que vamos a hablar de economía, la siempre complicada economía argentina que tiene muchos de los temas que se van repitiendo, ¿no? A lo largo de por lo menos de las últimas décadas, diría, sí, ¿no? sí. Y uno, sin lugar a dudas, es el de la inflación en un contexto además en el que la situación social es complicada y los precios le van ganando claramente en los últimos años a los ingresos de la población y eso va agrandando evidentemente la gente que va cayendo por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, un dato para tener en cuenta, el salario mínimo vital y móvil quedó por debajo de la línea de la indigencia ya. Bueno. Con lo cual, un salario mínimo no cubre la canasta alimentaria básica. Bueno, vamos a hablar de esto porque se discutió mucho en las últimas semanas sobre la raíz de la inflación. Nuevamente este tema arriba de la mesa. El gobierno pareció enfocarse en el sector agropecuario, en el productor de la materia prima, en vincular estas subas que vemos en las góndolas con los incrementos que están teniendo las commodities en el mundo, la soja, el maíz, el trigo, ¿no? Que vienen desde agosto-septiembre subiendo de manera consistente. Bueno, ¿hay traducción de esos precios internacionales a lo que terminamos comprando en una góndola, en un paquete de fideo? ¿Tiene incidencia esto? Bueno, ¿por qué los fideos subían cuando las commodities estaban por el piso, en ese caso, ¿no? Bueno, algunas de las cuestiones que están, por supuesto, en debate. Vamos a hablar, porque ya está con nosotros Daniel Lema, que es economista, además es investigador del Instituto de Investigación Económica del INTA, y gentilmente nos atiende y ya lo estamos saludando. Daniel, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por estar allí. Bueno, lo primero, ¿por qué siempre volvemos sobre los mismos debates económicos en la Argentina, ¿no? Y no logramos avanzar, dar un paso al frente, empezar a solucionar alguna de las materias pendientes siempre como este caso de la inflación, por ejemplo? Bueno, ustedes recién los estaba escuchando, hicieron dos comentarios. Uno acerca de cuál era el nivel de la canasta básica y después hablaron del tema de las uvas de commodity, digamos, ¿no? El primer punto que ustedes mencionaron tiene que ver con el proceso inflacionario general que estaban comentando. O sea, el proceso inflacionario implica que todos los precios están subiendo simultáneamente y el origen de ese proceso es netamente fiscal y monetario. Entonces uno tiene que identificar que el problema central de la inflación es un problema fiscal y un problema monetario, que se traduce luego en un problema monetario. Y esto implica que los precios están subiendo en toda la economía y bueno, en algunos momentos estos precios suben a diferentes ritmos en diferentes sectores. Si uno mira, por ejemplo, los últimos índices de precios, el índice de precios minorista en enero subió un 4% aproximadamente y el mayorista al 5,7, 5,6, lo que implica que hay diferentes ritmos de aumento. En este caso, lo que estamos viendo es que los precios mayoristas están aumentando más que los minoristas. Los mayoristas son esencialmente bienes y los minoristas incluyen un conjunto de servicios que aumentan menos porque en esos servicios hay muchos precios que están controlados. Entonces nosotros tenemos en la economía un proceso inflacionario generalizado y que implica que los precios aumentan todos juntos y a diferentes ritmos. Entonces observamos estos fenómenos que ustedes mencionaban, que la canasta básica alimentaria, como está compuesta esencialmente por alimentos y por bienes, subió relativamente más, y claro, como la línea, digamos, que mide la pobreza está tan cerca, bueno, estos cambios de precios en que de repente tengamos varios millones más de pobres de un día para otro, y de la misma manera cuando hay una recomposición salarial, eso se revierte, pero en realidad esta es una señal muy confusa en la economía, porque como todos los precios están cambiando todo el tiempo, realmente hay mucho ruido en la toma de decisiones. Y a eso se le suma el segundo componente que ustedes mencionaron, que es la suba puntual de algunos commodities, los granos en particular, que por supuesto se trasladan vía productos que Argentina exporta y que se cotizan en dólares, y como los precios de estos productos están aumentando, tienden a subir relativamente más. Pero esto se monta sobre un proceso inflacionario, que hay que distinguir. Hay que distinguir los dos procesos. Uno es un proceso generalizado y el otro es un proceso
particular de cambio de precio relativo. En algún momento estos precios pueden volver a bajar. Daniel, las acciones que está tomando el gobierno, que son por ahí múltiples y nos dirá usted si coordinadas o no, como por ejemplo las convocatorias para lograr un acuerdo de precios y salarios, las multas, las sanciones que se le han producido, las imputaciones que se han producido a algunas empresas por desabastecimiento, algunos controles de precios que se intentan aplicar en la góndola, son medidas consistentes que pueden llegar a contener el índice inflacionario. Bueno, también el tema del dólar, ¿no? Que en los últimos tiempos, en las últimas semanas por lo menos, aparece planchado. Sí, y anticipó que lo va a seguir planchando. Exacto. ¿No? Bueno, ustedes también, acá tenemos 3 elementos distintos. Uno es el tema de acuerdos, digamos, acuerdos de precios, salarios. Estos acuerdos, la historia muestra que han tenido poco impacto, poco efecto. Esto puede tener algún sentido en el contexto de un plan integral, justamente fiscal y monetario, para tratar de coordinar expectativas. Lo que decimos en economía es que necesitamos tener primero un mecanismo confiable para la toma de decisiones. Eso implica que el gobierno fije sus metas fiscales, sus metas monetarias, y que sean creíbles. Y para contribuir a ese proceso de credibilidad se pueden hacer acuerdos, se pueden fijar expectativas a partir de acuerdos sectoriales o generales, pero hacer acuerdos sectoriales, acuerdos de precios y salarios, sin un plan monetario y fiscal consistente que permita anclar las expectativas, en general tiende a fracasar, porque no es creíble, digamos. Una vez que se fija algún acuerdo, al no haber detrás un plan consistente, ese acuerdo no es sostenible. Y no es sostenible por ninguna de las partes, no es sostenible ni por el lado del gobierno ni por el lado de los privados. Entonces, en general estos planes tienden a fracasar. Y el segundo punto, que ustedes mencionaban, controles de precios, también, digamos, se pueden controlar los precios durante algún tiempo, pero la experiencia muestra que los controles de precios fracasan, generan enormes distorsiones en la economía y algunos problemas, como ya se están viendo en algunos sectores, que no empiezan a aparecer productos. Entonces pasamos del control de precios al control de abastecimiento. Entonces hay un conjunto de problemas que se van autogenerando y que, digamos, en términos económicos uno puede predecir esto. Uno puede predecir que sin un plan monetario y fiscal consistente es muy difícil tener una reducción del proceso inflacionario. Y que controles de precios solamente van a llevar, si son efectivos, peor aún, van a llevar a desabastecimiento. Y el desabastecimiento lleva a que la gente esté, digamos, no solamente pague más los productos, sino que tenga que gastar otros recursos, como por ejemplo tiempo, haciendo colas, recorriendo comercios para conseguir los bienes. Así que en general no es muy auspicioso, digamos, el panorama en ese sentido. Daniel, lo del programa fiscal y monetario implicaría poner en caja al Estado, es decir, hoy el hueco fiscal que tiene y que venimos de un 2020 complicado, efectivamente además por la pandemia, ¿no? En donde ha necesitado imprimir billetes el gobierno para tratar de cubrir a muchos sectores que la estaban pasando verdaderamente mal. Hay un hueco fiscal, es decir, entre los ingresos y los egresos que debería corregir el Estado para dejar de emitir. ¿Eso implicaría tener un plan? Bueno, justamente el déficit fiscal se ha incrementado. No solamente ya teníamos un déficit importante, sino que como consecuencia de la pandemia y de la reducción generalizada de actividad económica, la recaudación se desplomó, entonces, en términos reales. Entonces el déficit anda por el 6 o 7% del producto, si no más. Y bueno, sin formas consistentes de financiamiento, es poco creíble, digamos, que haya otro mecanismo que no sea la emisión para financiar este déficit. Quedaba un tercer elemento que ustedes mencionaron, que era el tipo de cambio. Aparentemente ese es el único elemento que está anclando expectativas, es el tipo de cambio que, como ustedes dijeron, todo indica que se va a tratar de controlar alrededor de estos niveles de 150 contado con liquidación aproximadamente, y tal vez en baja. Bueno, esta es la única ancla. Ahora, estas anclas son transitorias porque lo que está haciendo es
un manejo a través de venta de bonos para mantener esto el gobierno dentro de los niveles que está esperando, pero es algo transitorio. Esto no es algo que pueda pensarse que se va a mantener por mucho tiempo. Bueno, la última experiencia de ese tipo fue la de Macri en 2017 y después vino como un efecto resorte en 2018, ¿no? Después de haber tenido pisado el dólar. Bueno, es que en general tener pisado el dólar o tener un mecanismo de tipo de cambio fijo y no emitir, porque otra de las cosas que ocurrieron, digamos, en el año 2019 fue que la emisión no aumentó, pero aumentó la deuda como consecuencia de bonos o acciones del Banco Central que incrementaban, digamos, los pasivos. Y bueno, esos pasivos en algún momento el mercado descuenta que se van a monetizar, con lo cual pensar en que, está bien, no hubo emisión directa, pero si se está tomando deuda para capturar pesos, digamos, y no emitir, en el largo plazo termina monetizándose eso, y el mercado lo descuenta, entonces por eso podemos observar que no hay emisión, pero hay emisión de deuda y la inflación sigue viajando a niveles de 30 y pico por ciento como ocurrió, 40%. Lo que ocurre es que la demanda de dinero, que es la otra parte de la ecuación, está cayendo. La gente descuenta que la inflación futura va a ser más alta y no quiere pesos. Daniel, muchísimas gracias por estos minutos con Entre Líneas, ha sido muy claro. Bueno, muchas gracias, un placer. Que ande muy bien, Gracias muchas gracias, mucho. adiós. Bueno, Daniel, buenas noches. Buenas noches. Daniel Lema, economista, explicando, ¿no? Muy didácticamente las variables que entran en juego en esta situación que estamos viviendo de una economía en constante inflación en un fenómeno multicausal, ¿no? Sí, no tiene una sola explicación. Evidentemente. Y por lo tanto no tiene, si es multicausal, no tiene una sola medida que implique solucionar este inconveniente persistente y muy complicado en Argentina. Sí, claro. Lo que sí se ve al gobierno es mucho actuar sobre las consecuencias, que es la tentación, ¿no?, de muchos gobiernos, ir sobre el final de la cadena, ya tratar de trabajar sobre góndolas, sobre precios y demás, y no sobre las causales de la inflación. Es difícil encontrar una solución de fondo así, ¿no? Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos.